Hola, desde ACU, GTI y GTQ consideramos que el proyecto de certificación de unidades de atención integral en enfermedad inflamatoria intestinal, el proyecto CUE, es uno de los proyectos que ha conseguido un mayor avance en la calidad asistencial en esta patología en nuestro país, en todo el territorio nacional, y consideramos que es muy importante difundir la información respecto al proyecto. Este proyecto arranca de una necesidad de estandarización del cuidado, de la calidad a los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, y por lo tanto ya en el año 2014, entendiendo que existía esta necesidad de un cuidado, de una atención homogénea y de mucha calidad en todo el país, pues se empezaron a generar los indicadores que se consideró que eran fundamentales que se cumplieran por parte de las unidades. ¿Qué es una unidad de enfermedad inflamatoria intestinal? Pues una unidad es un grupo humano, son unas personas que se dedican al cuidado de los pacientes con enfermedad inflamatoria, enfermeros, enfermeras, gastroenterólogos, cirujanos, médicos de otras especialidades, y por supuesto se necesita una estructura y una serie de medición de resultados en cuanto a esta atención. Como decía, esto comenzó en el año 2014, pero hasta el año 2017 es cuando comienzan ya a acreditarse las primeras unidades por este sistema CUE en todo el país. Hemos avanzado mucho, estamos en una segunda edición de los indicadores, se publicaron estos indicadores en el año 2022, se ha dado una vuelta a los indicadores en aras de seguir avanzando en la calidad. Y bueno, nos queda todavía mucho camino por recorrer. Hay muchas unidades en el país que se han acreditado, otras que ya están reacreditadas, y bueno, pues con todo ello estamos hoy aquí para ver qué ha supuesto para todas las patas de este sistema, qué ha supuesto para todos nosotros este sistema de acreditación CUE, y por lo tanto, en primer lugar, desde vuestro punto de vista, para ACU, para vosotros, para los pacientes, ¿qué ha supuesto el tener este programa de acreditación de calidad de unidades dedicadas específicamente al manejo de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, al cuidado? Bueno, pues de entrada es que ha sido un éxito, o sea, ha sido un éxito mirando años para atrás, ha sido una gran evolución en el cuidado y en los tratamientos y en el manejo de las personas con EI, porque es un proyecto muy ambicioso e innovador, ¿vale? Que se empezó con el diseño. Se diseñó ya metiendo a diferentes profesionales sanitarios, pero también a pacientes desde el minuto cero. Se estableció una lluvia de ideas, de muchos objetivos, que esos objetivos se llevaron a indicadores, y ese pool de indicadores luego se llevó a una encuesta muchísimo mayor, en la que era una encuesta por puntuación, donde se pasó por muchísimos profesionales sanitarios, profesionales médicos, profesionales de la enfermería, profesionales de la cirugía, profesionales de reumatología, profesionales de calidad asistencial y pacientes de todo el territorio nacional, donde se puntuaban cuáles eran los indicadores objetivos que queríamos priorizar en ese sueño de tener unas unidades de enfermedad inflamatoria intestinal con más equidad, que nos dieran esa seguridad que a veces necesitamos y que nos dieran esa eficacia en el momento en que más vulnerables estábamos de la enfermedad, en ese momento que se nos diagnosticaba o en ese momento que teníamos un brote, o esa vigilancia de los fármacos, esa remisión. Y además se pusieron indicadores no solo de cómo se nos podía manejar, sino también indicadores de formación, indicadores de investigación. O sea, se miró al detalle todo, se me miró la estructura, cómo nuestras estancias nos gustaría que cuando llegáramos a ese sitio estuviera, qué roles de profesionales, porque están los profesionales del diagnóstico, los profesionales de los diferentes tratamientos, de esa vigilancia, qué protocolos o qué técnicas de diagnóstico nos encantaría tener en esas unidades, pero también los diferentes procesos asistenciales, cómo vigilar, pues, cuidarnos en otras enfermedades que podamos tener más riesgos, en cómo vigilar esos tratamientos, en cómo hacer ese seguimiento y también medir esos resultados, cómo con datos objetivos esos resultados de calidad,
de morbilidad, en cirugía y además también de calidad del paciente. O sea, se han empezado a diseñar PREM y PRONS para que nosotros desde nuestra perspectiva, cómo percibíamos esos, además de indicadores de cómo se nos informaba, cómo se nos comunicaba, y en el momento que a lo mejor falla el tratamiento, pues poder tomar esas decisiones en conjunto con todo el equipo, y cómo se hacía, cómo vosotros, todos los profesionales sanitarios, os coordináis y cómo hacéis esa información y ese seguimiento hacia nosotros, y cómo nosotros también percibimos esa unidad. Entonces fue un trabajo de años, se sigue trabajando, seguimos reflexionando juntos y seguimos celebrando en los eventos QE esa certificación de calidad, que es mucho más porque es pensar en las personas con enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces es muy importante que los pacientes sepan porque esto lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Que hay que hacer llegar también al paciente que su unidad, o sea, qué cosas significa tener una unidad acreditada, porque el esfuerzo que se hace es grande, la atención que reciben los pacientes lo saben, pero es importante que sepan que pertenecen a una unidad acreditada y lo que ello implica, ¿no te parece? Porque a lo mejor quizá esto no todos los pacientes saben que están en una unidad acreditada. No, primero es tener una unidad, o sea, una unidad de enfermedad inflamatoria intestinal, tener un conjunto de profesionales que están especializados, que tú ya llegas ahí y saben que primero te conocen, o sea, te conocen como yo, como Ruth, o sea, te conocen y tú conoces al equipo, o sea, ya llegas ahí donde te acompañan y te acogen, pero cada profesión tiene su rol, que te atienden en conjunto. Hay unas comisiones que se reúnen para tomar decisiones en momentos que hay que ver todas las opciones y elegir la mejor opción. Son profesionales que se están totalmente actualizando y formando y que tienen experiencia en ver a muchos pacientes para que esa asistencia sea la mayor calidad. Además, sabemos que estáis en conjunto a nivel nacional, tanto en Sociedad Científica GTQ como GTI, estáis actualizándose y trabajáis en red para darnos también ese soporte. Entonces, pienso que es una gran evolución. Y otra de las innovaciones es que tenemos un rol de enfermería especializada muy potente, que tienen diversas funciones que Esther nos va a explicar mucho mejor. De hecho, os estaba escuchando y pensaba que el QE es un poco el dibujo o el esbozo de lo que tiene que ser una atención integral, una atención holística a las personas que tienen enfermedad inflamatoria intestinal y a la gente que los acompaña, ¿no? Porque no solo están los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, sino todo aquel entorno que acompaña, que pueden ser parejas, hijos, padres, madres o amigos, ¿no? Y te estaba oyendo y pensaba, quizá no es como el máximo, ¿no? El máximo o igual ya tenemos que empezar a pensar que QE es lo mínimo que tendría que tener, ¿no? una unidad de atención integral a estas personas, ¿no? Porque también estamos pensando de integrar a otros profesionales que ahora en este segundo, ¿no? En esta segunda actualización del QE aún no están, pero bueno, en el futuro probablemente sería bonito y sería interesante que nos acompañaran otros profesionales, ¿no? Y ahora te contesto, ¿no? Básicamente el papel que hace la enfermera especializada en enfermedad inflamatoria intestinal hace un montón de actividades, pero te diría que la primera función y quizá una de las más interesantes es establecer una buena relación con las personas que llegan a esa unidad, y a partir de este establecimiento de una relación que le decimos terapéutica, pero no deja de ser una relación entre dos personas, trabajar la educación para la salud. A las personas les acaban de diagnosticar una enfermedad que probablemente no conocían, por tanto mucha educación, promover hábitos de vida saludables, darles a conocer, ¿no? Siempre estamos centrados en este tema, ¿no? En el educar, en el promover la salud, darles a conocer los tratamientos que quizás a partir de ahora van a llevar, cómo
tienen que seguir estos tratamientos, qué controles tienen que hacer. Esto sería como la parte más asistencial. También habitualmente las enfermeras y enfermeros nos encargamos de la atención directa, de la atención telefónica, hacemos también atención presencial, pero no sé, ya lo hablamos, ¿no? Pero uno de los principales valores de la enfermera o de las principales funciones es la atención telefónica, la atención a distancia, porque esto sí que ha cambiado bastante y esto es algo que sí que define el CUE, que tiene que estar en una unidad de excelencia. Y aparte de estas funciones que son más asistenciales, evidentemente pues también nos toca un poco el papel de hacer esta coordinación o este enlace entre los diferentes niveles de atención del sistema sanitario, tanto en los conjuntos de las unidades, que ya están formados por muchas profesionales, y esto ya hace que, bueno, a veces pues la comunicación necesita a alguien que sea, ¿no?, el vector que pueda generar una buena relación y que no haya, ¿no?, como cortes en esta atención. Y evidentemente pues desde la atención primaria al hospital, a diversas partes de nuestro sistema sanitario que por malas, bueno, que debemos intentar que no haya, ¿no?, estos stops que a veces tenemos. Y ya finalmente, y ya no tiene nada que ver, pero sí tiene, enfermería también hacemos mucha investigación junto a los compañeros gastroenterólogos y gastroenterólogas, y también, que es algo que también se está incorporando, igual que se incorporó aquí, pues realizar investigación con vosotros, ¿no?, con los pacientes, no como objeto, sino como parte activa de la investigación. Totalmente de acuerdo, Esther. Y se me viene a la mente, claro, entonces lo que se te viene a la mente es el mapa y dónde están, ¿no?, las unidades, porque esto es fundamental, porque no tendría éxito un programa así si no tuviera representatividad por todo el territorio nacional, ¿no?, si no hubiera por todas partes unidades donde los pacientes pudieran ser atendidos de esta manera, porque si esto ha supuesto un antes y un después, que tú yo creo que lo has reflejado perfecto, Ruth, y es un antes y un después para vosotros y para todos nosotros también, para todos, es que somos una comunidad de trabajo, ¿no? Entonces, claro, yo me pongo en la mente el mapa igual que vosotras y claro, ya lo vemos, ¿no?, distribuido prácticamente por todo el territorio. Es importante que si en alguna zona todavía no hay unidades, que lo promovamos para que exista equidad, y también que si hay pacientes en situaciones realmente que esto es un bien para todos, los pacientes estén en una situación de mayor gravedad o no, pero donde es pivotal que se pueda, es fundamental que un paciente pueda ser atendido cuanto más grave y menos controlada está su enfermedad. Entonces, de alguna manera también hemos de luchar por esto, porque si algún paciente está en una zona donde no realmente, a lo mejor en el sitio exactamente donde viven, donde no hay una unidad, que sí que pueda ser consultada esa unidad cercana que está, y que exista una manera de que esta atención se pueda extender, aunque no vivas exactamente en este sitio, aunque ya digo que la distribución está bastante bueno, pues tenemos prácticamente cubierto todo el territorio nacional. No sé cómo veis esto, ¿no? Como, son todavía retos que nos quedan, ¿no? El que tenemos muchas unidades, pues había adheridos al proyecto prácticamente 90 centros, ya certificados 71, muchos recertificados, pero claro, todavía es un país grande, muy poblado, comparado con otros países de Europa, y esto es todo un reto, ¿no? Y luego hay centros que por mucho que quieran, pues no van a poder cumplir, por ejemplo, cosas que son absolutamente imprescindibles, ¿no? Que sabemos que es, por ejemplo, el hecho de tener enfermería dedicada o coloproctólogos, que haya garantía de que, bueno, pues que las técnicas radiológicas, por poner ejemplos, ¿no?, de estructura, pero también hay muchos otros de proceso o de resultados. ¿Qué opinas tú de esto, Ruth, de la distribución de lo que tenemos ahora, de lo que nos queda por hacer? Hombre, creo que desde el año 17 ahora el año 23 ha sido un gran paso. Hay muchos hospitales que tienen estas unidades, y muchas veces los pacientes pues, más complejos o que están en un brote más grave, pues o se les consulta a estas unidades que tienen más experiencia o tienen otros procedimientos, o incluso a ese paciente se le deriva
si tiene que surgir una cirugía, a lo mejor que se necesita un equipo de cirujanos pues, especializados y coordinados con el resto de profesionales, o como has comentado, las pruebas diagnósticas. Eso también ha sido un gran avance, porque el que se pueda diagnosticar cuanto antes y menos invasivo, que ahora tengamos ecografías mucho más especializadas, las endoscopias, que son igual, lo lleváis la unidad, o sea, os conocemos. En ese momento que una prueba diagnóstica siempre es un momento de mucha incertidumbre, y esa incertidumbre genera miedos y dudas de qué resultados vamos a tener en esas pruebas. Entonces, de sentirnos que es nuestra unidad y no sentirnos desprotegidos, o que te hacen una resonancia, que muchas veces no sabes ni lo que es. Entonces, pues esas pruebas diagnósticas de la unidad, y que haya ese mapeo de que se pueda derivar y que entre vosotros os comunicáis, y que las personas con EI somos personas muy activas y que también nos movemos, ya sea porque te muevas por un viaje puntual, que te muevas por motivos de estudios, o que te muevas por motivos de trabajo. Entonces esa movilidad pues también se necesita, o que vives en el mundo rural y claro, ciertos hospitales de mayor envergadura pues están en las ciudades más grandes, donde además se hacen a veces ensayos clínicos que necesitamos acceder. Entonces, ese sueño de esa palabra tan rara que ahora hay de hospitales líquidos, ¿no? Ese sueño de que se comuniquen más fluido los profesionales, los hospitales, el que la persona con una enfermedad inflamatoria intestinal, independientemente de donde esté en ese momento, tenga acceso a una unidad de enfermedad inflamatoria intestinal que además se ha certificado, que se vuelva a certificar cada cierto tiempo por una persona totalmente externa, o sea, que diga que cumple esos indicadores alguien externo, pues a nosotros nos da una seguridad y una confianza cuando a veces tenemos que ir a otro equipo de profesionales, y que no nos genere esa incertidumbre cuando tenemos que ver a otros. Y además, a veces en el equipo hay varios profesionales que, aunque veamos diferentes caras, sabemos que es un equipo y que todos están informados de nuestro caso. Porque yo ahora te estaba escuchando, Ruth. Claro, nosotras sabemos qué es el CUE porque lo hemos vivido, porque hemos participado en ello, pero desde ACU los pacientes os pueden consultar qué unidades están certificadas de actualmente. Hecho, el paciente recién diagnosticado, ¿vale? Lo que siempre pide es calidad, o sea, te dice, ¿cuál es el mejor sitio donde me puedan llevar? Entonces, bueno, yo esa pregunta la tengo fácil. O sea, cojo y pongo el mapa y les digo, este mapa está certificado y tienen unos objetivos garantizados que te van a dar esa seguridad, esa calidad y esa equidad. Entonces, es una pregunta que en mi caso es fácil decirla y decirla cómo pueden incluso acudir, y que muchas veces incluso puede decir es un ambiente familiar, porque entre otros pacientes que nos reunimos decimos, pues yo le conozco, y conocemos a todo el equipo, y empiezan a decir nombres del profesional sanitario, que al final generamos un vínculo muy especial, y no solo nos conocen a nivel sanitario, nos conocen a nivel social, porque nuestra enfermedad se diagnostica a edades muy tempranas y es como nuestro equipo profesional de referencia que nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida. Claro, podríamos decir que el CUE de hecho ha establecido como unas normas, ¿no?, como mínimas de calidad asistencial, que lo que os proporcionan es una calidad de vida, una salud, es vivir con salud con una enfermedad inflamatoria intestinal. Y calidad desde nuestro punto de vista, ¿vale? O sea, desde nuestra perspectiva, o sea, que nosotros percibamos esa calidad. Y es un proyecto que está vivo, ¿vale? Que en cualquier momento pensamos o reflexionamos que se puede mejorar, o que hay una vía más forma de hacerlo más fácil o más sostenible, y ahí vamos. No es un proceso que se ha llevado a cabo, no está vivo como está vivo las personas con enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, eso es lo bonito, lo innovador y lo maravilloso de que es este certificado que certifica calidad a personas con EI. Pues
te estaba escuchando y realmente me parece importante que hagamos aquí como un pequeño stop para explicar a las personas que nos están escuchando que nosotros ya lo damos por sentado, que conocemos perfectamente cómo es el proceso de acreditación, pero para explicarlo así muy brevemente, genera mucho trabajo y tú lo sabes bien, Esther, ¿no? Cómo se trabaja en las unidades cuando se hace este proceso que lleva meses, porque primero, pues ese auditor externo que es completamente neutral, independiente de GTQ, absolutamente, viene y te ayuda, mira con la unidad, con los profesionales que trabajan en la unidad, qué son las cosas que se van a evaluar. Y bueno, pues esto sin duda alguna te hace crecer, te hace mejorar. Y yo os puedo poner pues el ejemplo propio de nuestro hospital, cómo conseguimos que después de que durante un periodo de tiempo lamentablemente no teníamos una persona con una consulta de enfermería de ostomía, se recuperó. Y yo creo que empujé muchísimo a que esto fuera así porque me di cuenta que era una necesidad. Yo ya lo sabía, pero bueno, pues por circunstancias pues sí que se atendían a los pacientes, pero en la planta de cirugía, por enfermería, haciendo mucho esfuerzo, se hacía, pero no era igual que tener la consulta. Y este es un ejemplo de tantos otros. Entonces es eso, tú te das cuenta de dónde están tus déficits, después ya se hace tú trabajas en conseguir todo esto y ya luego llega la hora de la verdad, que esas 48 horas de la auditoría presencial, os aseguro que son tremendas, ¿no? Porque, bueno, pues estás ahí y tú sabes que te van a pedir historias random, que se van a revisar y que las cosas tienen que estar hechas bien de verdad. Y luego llega el momento bonito que por suerte podemos compartir todos y bueno, que para nosotros es una maravilla que nos estéis acompañando, porque esto es una celebración de conjunto, ¿no? De cómo ese esfuerzo que se ha hecho se celebra el día el día que se entrega esta certificación. Ha ocurrido antes que te han dicho con qué grado te has certificado y luego según el grado que obtengas, si es avanzado te recertificas en 2 años y si es excelente te recertificas en 3 años, pero la cosa no termina, o sea, esto es un continuo y eso es de lo que tenemos que no significa que yo lo hacía bien en un momento, es que lo tengo que seguir haciendo bien para recertificarme. Y luego decía ese día, que también es un día muy importante de reivindicarse ante las direcciones de los hospitales, etcétera, para que vean cómo se trabaja y lo que se está haciendo. Pero como digo, todo es susceptible de mejora, entonces pues bueno, por eso se hizo por ejemplo el QE 2.0, que tiene indicadores diferentes, se oye la voz del paciente de verdad, sin estar mediatizada por la del médico, que eso es el PRON y el PREN, son difíciles, sí. Y esto es todo un reto, que los consigamos coger a las historias clínicas, por poner un ejemplo, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Para intentar también como sociedad ayudar a todos los centros en los procesos, por ejemplo, de reacreditaciones y animar también en el proceso de acreditación, porque los pacientes se lo merecen y os lo merecéis totalmente, y nosotros también hay que trabajar de esa manera. Sí, yo ahora, una de las cosas que ha impulsado a nivel enfermería, hablo desde la parte de GTI, una de las cosas que ha impulsado es que es cierto que hemos aumentado el número de enfermeras especializadas en inflamatoria, pero de una manera increíble. Es decir, hace 10 años éramos 30, 40, ahora somos creo que más de 150 asociadas a GTI. No quiere decir que hayan 150 enfermeras que se dedican a enfermedad inflamatoria en unidades acreditadas, pero sí que es cierto que probablemente el cambio o lo que ha generado este cambio ha sido la aparición del QE, eso es cierto. Es decir, es algo que debemos agradecer porque es algo que ha cambiado totalmente el mapa, ¿no? En este caso, igual que el mapa de las unidades, pues el mapa de las enfermeras especializadas en enfermedad inflamatoria ha cambiado y claramente está relacionado con el QE, eso es cierto. Y Ruth, tú si te tuvieses que quedar, o nos podemos plantear cada una de las tres esta pregunta, si yo me tuviera que quedar de todas las cosas, de todos los indicadores que tiene QE como... yo lo sé porque se ha votado también, ¿no? Y yo sé dónde está situado en este QE 2.0 porque tuve el honor de participar en este proyecto, bueno, vosotras también, pero si te tuvieses que quedar, y ya lo digo, no por cómo saliera en la puntuación, sino a nivel personal, porque de todos esos indicadores, ¿cuál para ti es el que consideras que puede repercutir más en el cuidado a un paciente, en el que tú dices, bueno, es que este para mí es el más importante, sin este, imposible? A ver, elegir un indicador es algo muy difícil porque cada indicador ha sido un gran paso
sobre todo cuando venimos de que no lo hemos tenido. Entonces, tener profesionales especializados en EI, y hablo de todos, hablo desde la auxiliar administrativa que te gestiona las citas, hablo desde la persona que te hace las analíticas, hablo desde hospital de día que te atienden, hablo desde el celador, hablo desde farmacia hospitalaria, hablo desde varios, o sea, eso es esencial. La atención a demanda, o sea, esa atención de que cuando tú tienes una duda o te empiezas a encontrar peor, cuanto antes acudir, pero al sitio que ya te conozcan, ya sea vía email, vía teléfono, vía que en algún momento pues, te dicen que te acerques, que te adelantan la cita. Esa gestión de acelerarte el tiempo y coordinarte todo, que muchas veces eso lo hace enfermería, esa coordinación de ver cómo accedes antes en tiempo, porque es que el tiempo es brutal, o sea, eso es otro gran avance. El que ahora se cuide en cómo hacer esa información al paciente para que en su día a día sea más responsable y pueda gestionar mejor su enfermedad, para que tenga mejor calidad y que se tomen decisiones compartidas, eso es otro gran avance. Y que encima queramos que esté registrado en la historia clínica. La historia clínica ha mejorado mucho, está registrada todo, tanto el resto de profesionales, y se ha creado diferentes protocolos para ese diagnóstico, ese tratamiento, manejo de los pacientes que en ciertos momentos estamos más graves, es ese seguimiento. Seguimiento que, si estás bien, es mínimamente una vez al año, pero si necesitas un seguimiento más corto, está protocolizado. Y ese seguimiento también de ciertos fármacos, tanto con pruebas diagnósticas como por síntomas, realmente medir esa eficacia. Entonces, elegir de todo esto... Ya veo que me has hecho muchas trampas. No ya has elegido un montón. Yo voy a escoger dos. Yo voy a barrer para casa. Entonces, voy a decir que haya una enfermera en la unidad es fantástico. Y de hecho ahora estaba revisando documentos y sí se ha demostrado que haya una enfermera en una unidad pues mejora los tiempos de respuesta, mejora la adhesión, la adherencia de los pacientes, el hecho de que los pacientes sigan los tratamientos tanto médicos como de promoción de hábitos de vida saludables, que los sigan como se supone que deberían hacerlo, es decir, tiene bastantes ventajas, por tanto, y yo barriendo para casa, pues me quedaría con esto. Y el segundo indicador con el que me quedaría es en los equipos multidisciplinares. Los equipos multidisciplinares porque al final el cuidado integral y holístico de la persona merece que esté formado por todos aquellos profesionales que cuidan a las personas, incluidos a los pacientes, a las personas que tenéis enfermedad inflamatoria intestinal. Y también, como tercero, incluiría los PREMS y los PROMS, ¿no? La visión del paciente tanto en su estado de salud como cómo siente que recibe el cuidado que le estamos ofreciendo. Y creo que esto ha sido un paso de gigante en esta última revisión del QE. Sí, es eso, es todo un desafío de cómo conseguiremos integrarlo en las historias, pero bueno, en ello estamos trabajando para que así sea. Bueno, pues ahora yo, claro, lo tengo mucho más fácil después de haber oído vuestras exposiciones magníficas y voy a tratar de ser muy sintética yo. Barro para tu casa, Esther. Para mí, sí, y además es que siempre lo he dicho, es que enfermería, enfermeros, enfermeras son el alma de las unidades y no tendría sentido sin esta atención, porque vosotros, tú lo has explicado muy bien, centralizáis y dais el sentido. Y también, por supuesto, un gastroenterólogo dedicado a enfermedad inflamatoria intestinal. Es muy complejo el manejo. Por suerte, el armamentario terapéutico se está expandiendo, cada vez tenemos más opciones, pero también cada vez va siendo más difícil cómo posicionar fármacos. En fin, esto no es sencillo. Y la tercera cosa con la que me quedaría, que por supuesto la multidisciplinaridad es fundamental, pero yo diría que la atención continuada, ese sentirte arropado siempre, de lunes a viernes,
fin de semana es lo que es, pero de lunes a viernes hasta mediodía tienes la posibilidad de consultar lo que necesites, ya sea por teléfono, ya sea vía email, y yo creo que esto es lo que nos diferencia. Y luego así un poco pues haciendo, ¿no? Tenemos que hacer promoción yo creo que es de un trabajo bien hecho. Yo pienso que es un sistema de certificación que es pionero en España y de hecho va a ser modelo para otras patologías. Ya se están empezando a certificar de calidad, por ejemplo en endoscopias, pero dentro de gastroenterología el primer sistema de certificación que hubo y el más grande de calidad dentro del país es el nuestro. Entonces, bueno, esto es una cosa que también yo creo que si crea escuela, pues es algo que a todas aquellas personas que contribuyeron a ponerlo en marcha, desde luego hemos de agradecer y nosotros, que ahora estamos aquí, tenemos que esforzarnos y trabajar mucho para mantenerlo y para mejorarlo. Pues para intentar explicar a todas las personas que nos están escuchando y ser lo más claras posible cómo funciona, o sea, qué son los indicadores que se tienen en cuenta en este proceso de acreditación, pues yo creo que lo mejor es que trabajemos en equipo, como hacemos siempre, intentando cada una de nosotras poner un ejemplo de lo que sería un indicador de estructura, un indicador de proceso y un indicador de resultados. Y por ejemplo, pues no sé si quieres empezar tú, Esther, con indicador de estructura. Mira, un indicador de estructura básicamente se trata de indicadores que son más físicos, ¿no? Más que haya, por ejemplo, un indicador de estructura es que haya una enfermera y que tenga un despacho habilitado para realizar las visitas. Por ejemplo, esto sería un indicador de estructura. Perfecto. Pues yo, por ejemplo, puedo hablar, y así terminamos con Ruth, de un indicador de proceso, y estos indicadores de proceso pues podrían ser, por ejemplo, que exista un programa de vacunación, cosa fundamental para un paciente que va a recibir a lo mejor un tratamiento inmunosupresor, que se sepa, que se tenga claro que no se puede recibir vacunas de virus vivos atenuados si se está bajo tratamiento inmunosupresor. Ese es un ejemplo de los indicadores de proceso. Y finalmente, si quieres hablar tú de algún indicador de resultados. Y un indicador de resultado, que es incluso la innovación, es de recoger realmente el resultado de cómo lo percibe el paciente, ya sea con datos de su propia experiencia como datos de cómo él objetivamente percibe la mejora en su enfermedad. Y no sé si queréis añadir alguna otra cosa más, y si no, pues yo agradeceros muchísimo pues eso, vuestra intervención, vuestras aportaciones, y que esperamos, ¿no? Las tres así lo deseamos, que esto haya servido para aclarar a todas aquellas personas que conocen el proyecto pero igual no lo conocen tanto o tienen ciertas dudas, aclarar realmente en qué consiste y qué significa el que se te atienda en una unidad QE, en una unidad acreditada de atención integral en enfermedad inflamatoria. O sea que os invito a cerrar, a despediros como consideréis. Bueno, pues yo creo que ha sido una gran inversión en diseñar con muchísimas personas, una gran inversión en tiempo y una gran inversión en recursos, pero que ha tenido unos resultados que ya podemos hablar de mejorar muchísimo la calidad de las personas que tenemos ahí, y se ha intentado unir y coordinar diferentes profesionales sanitarios y sociales para conseguir que esto, a día de hoy, sea una realidad, y esa realidad no tengo dudas de que vamos a dar pasos para que mejore, evolucione y sea una medicina centrada en el valor, más humanizada, más cercana y más personalizada. Cerraría, ¿no?, esta charla diciendo que este proyecto creo que es uno de los proyectos más bonitos que hemos generado las tres sociedades, ¿no?, liderado por GTQ, pero acompañado por ACO y por GTI, y que creo que sería bueno, ¿no?, que sí que es cierto que sabemos que esto ha mejorado la calidad, pero ojalá en un tiempo no demasiado largo podamos demostrar, ¿no?, que realmente esta sensación de calidad asistencial que habéis tenido los pacientes se plasme en realidad, ¿no?, en objetivos, que la gente nos cuente que realmente se siente bien atendido y que ha mejorado su estado de salud. Es decir, que un placer trabajar juntas. Así es.